Página 2, hermanos, amor fiel. Carpetas. Amor fiel, página 2. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel que descendió a honrarme el camino de mi Dios y jamás dejaré, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió, la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu espíritu guiará mi caminar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Vamos a dar inicio, hermanos, a esta segunda parte de la adoración a nuestro Dios. Y vamos a despejar de nuestras mentes, de nuestros corazones, cualquier pensamiento que traigamos para enfocarnos en el siguiente acto, que es recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros al morir en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús y a Jorgito que nos ayude a ministrar la cena del Señor. Y después pasaré al frente a traer el mensaje, la palabra de Dios, y la oración final se la vamos a dejar a nuestro hermano Escobar. Vamos a ver. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por esta oportunidad que usted nos brinda de poder estar juntos, conmemorar aquel sacrificio que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros. Queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo inmolado, maltratado, golpeado en aquella cruz, Padre, para que nosotros tuviéramos la oportunidad del perdón de pecados. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar de Él, que lo hagamos dignamente delante de su presencia y que nos autoexaminemos para poder participar de ello. En Jesucristo oramos. Amén. Amén.
Asimismo, en versículo 5, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias por este día y por este momento que tenemos como familia reunidos aquí como iglesia, haciendo memoria del sacrificio, Padre, aquel que salva, que fue un regalo muy grande para nosotros, Padre. Bendice esta copa que vamos en participar y que lo hagamos de una manera agradable, acordándonos de ese sacrificio, Padre. Bendícelo y que cada uno de nosotros lo podamos hacer de sincero corazón. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 dice lo siguiente: la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a ver por la ofrenda. Señor Padre Santo, que estás en los cielos, se quiere en todo lugar. Bendiga esta ofrenda que ha sido depositada en las manos confiadas de esta ofrenda. Y bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Ahora Paulito pasará, hermanos, también y va a depositar su ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Vamos ahora a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, hermanos, de la cual los invito a que abramos nuestras Biblias a la primera carta a Juan, capítulo 2. La primera carta a Juan, capítulo 2. Versículo 16, hermanos. Y dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de nuestro Dios, hermanos. El tema que vamos a estar meditando en esta mañana, le hemos puesto el cristiano y sus enemigos. Muchas veces pensamos que tal vez el cristiano no tiene enemigos, tal vez pensamos que ya siendo cristianos nosotros, hermanos, no vamos a pasar por aquellas situaciones o aquellos problemas tal vez como cristianos. Pero déjenme decirles, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos está relatando aquí claramente que el cristiano tiene enemigos. Y esos enemigos, hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Estas tres cosas, hermanos, son los enemigos de todo cristiano. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, se viste o los viste muy hermosos. Todas estas cosas para que así el cristiano, como usted y como yo, podamos caer en ello. Pero ¿qué va a decir la palabra de nuestro Dios concerniente a ello, hermanos? Entonces, este es el mensaje. Es resaltar, hermanos, estos enemigos que son tan peligrosos, que son tan dañinos para el cristiano, hermanos, que muchas veces impiden el progreso, impiden, hermanos, el avance espiritual de todo cristiano, hermanos, de todo cristiano. El objetivo de ello, hermanos, es descubrir o desenmascarar estos enemigos, pero también, hermanos, ponerlos al descubierto y cómo combatirlos claramente, o qué armas poder utilizar nosotros para pelear. La misma palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, que debemos de vestirnos de toda la armadura de nuestro Dios. Allá en el libro de los Efesios, capítulo 6, a partir del versículo 3, hermanos, nos dice, ¿sí? Vestidos de toda la armadura espiritual, hermanos. Y esto, hermanos, nuestro Dios nos ha provisto, nos ha dado las armas necesarias y nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A través de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol amado, hermanos, que así lo describe, conocido también como el teólogo, Juan, quien les escribe, hermanos, a los cristianos del primer siglo, fue la última
autoridad apostólica, porque fue el último apóstol de Jesucristo que vivió más tiempo que ni los otros apóstoles, hermanos. El apóstol y ya anciano, hermanos, se dispone a dar unos últimos consejos prácticos a los cristianos de su época, pero también nos lo está dando en nuestro tiempo, en nuestra era, hermanos. Estos consejos prácticos, ¿sí? Para que nosotros no caigamos en estos tres enemigos tan peligrosos y tan dañinos, hermanos, del cristiano. ¿Sí? Conozcamos, hermanos, claramente a estos tres enemigos, porque para nadie es un secreto que vivimos en un mundo plagado de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo, hermanos, lleno de incertidumbres. Y como lo afirma el mismo apóstol, hermanos, el mismo autor de este libro. Dice que este mundo, hermanos, está bajo maligno. Allá en la primera carta a Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, hermanos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Está bajo la maldad. Y por causa de esa maldad, hermanos, dice la Escritura también que el amor de muchos se enfriará. Hablando de cristianos, hermanos. La maldad de muchos, la maldad que ha sido en gran manera en este mundo, hermanos, y el amor de los cristianos se va a ir enfriando poco a poco. Y esto es porque Satanás, hermanos, lo está haciendo. Está haciendo que cada uno de nosotros caigamos en estas redes de este enemigo del cristiano, hermanos. ¿Sí? El maligno, hermanos, usa todo medio disponible para que sus dardos candentes de pecados nos den en el blanco, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice que nosotros mismos no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra las potestades de las regiones celestes. Y ese es contra Satanás, hermanos. Contra Satanás es la lucha. Y contra Satanás, hermanos, es el cual nos está poniendo estos enemigos. Primeramente, ese primer enemigo del cristiano, llamado los deseos de la carne. Primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 16. Y la pregunta es, hermanos, ¿en qué consiste este primer enemigo? ¿En qué consiste? Quiero expresar, hermanos, varias preguntas relacionadas a ello. ¿Qué es el deseo de la carne? ¿En qué enfoque, hermanos, tiene estos deseos? ¿Cuáles son, hermanos? No solamente el enfoque, no solamente los deseos, pero ¿cuáles serán, hermanos, las consecuencias de los que viven con estos deseos de la carne? ¿Habrá acaso, hermanos, consecuencias por estos deseos? Pero también, hermanos, vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios relacionado o al respecto a ello, hermanos. Como siempre he dicho, hermanos, no va a ser mis propias palabras, pero lo vamos a ver directamente. Lo que dice la palabra de nuestro Dios relacionado a ello. ¿Sí? El Nuevo Testamento, hermanos, registra una palabra griega para la palabra carne.
Y es la frase Sarx, S-A-R-X, Sarx. Es todo aquello, hermanos, que apela al apetito carnal o al apetito físico. A esto se está relacionado o a esto se está enfocando, hermanos, cuando estamos diciendo los deseos de la carne. Sarx, ¿sí? En otras palabras, es una persona sarquinas. Una persona, hermanos, que tiene el deseo, el apetito físico y carnal, hermanos. Son deseos, hermanos, naturales. Son deseos de necesidad de comida, de bebida, hermanos, y satisfacciones para el cuerpo, para el pecado. El diablo, hermanos, usa estas cosas lícitas dentro de sus límites para esclavizar al ser humano, hermanos. Por eso dije al principio que Satanás los pinta bien hermoso para que cada uno de nosotros pueda caer en ello. Pero lo hace, hermanos, únicamente para esclavizarlo a la persona. Los deseos de la carne, lo que yo deseo solamente, lo que mi cuerpo necesita, lo que mi cuerpo lo va a satisfacer realmente, hermanos. Y fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, hermanos. Y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué dice ahí, hermanos? Convienen. Fíjense, hermanos, el mismo apóstol Pablo, hermanos, estaba diciendo estas cosas. Todo me es lícito, pero no todo me es necesario, pero no todo me va a convenir. ¿Por qué? Porque todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominar, o no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas, hermanos. ¿Sí? Fíjense, el apóstol Pablo está diciendo estas palabras. ¿Qué es lo que yo hago realmente cuando estoy deseando aquellas cosas para satisfacer mi carne? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Porque dice, no todo me es lícito. No todo me es necesario, en otras palabras. Pero esto es lo que Satanás, hermanos, está haciendo. Se lo está pintando bonito, hermoso, precioso, para que usted caiga en ello. Y ahora sí, y una vez estando ahí, hermanos, es esclavo de. Yo no quiero ser esclavo, hermanos. ¿A usted le gustaría ser esclavo de? Imagínense el pueblo de Israel, hermanos, en aquella época, cuando estuvieron esclavizados, ¿por quién? Por Egipto, hermanos. Por el faraón, y que no dejaba salir a su pueblo, hermanos. Imagínese ahora siendo usted y yo esclavizados de los deseos de nuestra carne, por aquellos apetitos, hermanos. Entonces, vamos a ser una persona sarquinas, dijimos. Usted y yo seremos sarquinas, porque queremos aquellos o deseamos aquellas cosas, hermanos. Aquellas cosas que no son agradables también delante de los ojos de nuestro Dios. El enemigo, hermanos, el enemigo usa esta categoría de tentación, ¿sí? Deseos internos. Los deseos internos, ¿sí? Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Ya lo hemos visto anteriormente, hermanos, cuando hemos estado estudiando el libro de Santiago.
y no va a ser promoción, ¿verdad? Pero vamos a seguir continuando esta tarde el libro de Santiago. ¿Sí? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice así, hermanos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De cada qué, hermanos? ¿De qué cosa? De nuestra propia concupiscencia, de parte de mis propios deseos, lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Dice que cada uno de nosotros somos tentados. Ahora dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Entonces, hermanos, cuando somos atraídos por ese primer enemigo, que son los deseos de la carne, entonces dice, hermanos, que vamos a dar luz o a luz al pecado. ¿Sí? Y la palabra de nuestro Dios nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 23, claramente la consecuencia que merecemos a causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y esto es lo que realmente, hermanos, nos va a llevar estos deseos. Nos va a llevar a una muerte física, pero también nos llevará principalmente a una muerte espiritual. A causa de los deseos de la carne. Todos, hermanos, correremos el riesgo. Aquí no va a haber excepción de persona, hermano. Todos corremos el riesgo, hermanos, de enfrentar esta tentación tan grande que es los deseos de la carne. Y dijimos, hermanos, los israelitas sucumbieron en ese tiempo de tentación. El diablo, hermanos, trató de tentar a nuestro Señor Jesucristo incluso con los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Se acuerda? Allá en el libro de Mateo capítulo 4, cuando vemos la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Si dices que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras, se conviertan ¿en qué? En pan. Y Jesucristo mismo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, hermanos. Entonces, si aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado por Satanás, por aquellos deseos de la carne, hermanos, ¿cuánto más nosotros que somos presas fáciles? Y podremos caer en esa tentación, en ese enemigo número uno, el deseo de la carne. El cristiano, hermanos, puede ser vencedor de ese enemigo. El cristiano vence el deseo de la carne. ¿Sabe cómo? Cuando lo crucifica ahí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El libro de las Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, hermanos? Porque somos crucificados cuando hemos venido a los pies de Jesucristo, cuando hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Y Pablo estaba reconociendo y estaba diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, fíjense lo que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo hizo por el apóstol Pablo? Sí, hermanos. ¿Lo hizo por usted? También lo hizo por usted. ¿Lo hizo por mí? Sí, hermanos, lo hizo por mí. Entonces, si estamos en Cristo,
Dijimos en la mañana, somos nueva creación, hermanos, y somos vencedores porque la carne ha sido crucificada en las aguas del bautismo con Jesucristo. Número 2, hermanos. Número 2. El cristiano y su enemigo número 2 son los deseos de los ojos. Todo aquello, hermanos, que nosotros podemos ver. Puede ser deseos, cosas que nosotros deseamos. Y este segundo enemigo, hermanos, como he dicho, es todo aquello que apela a las demandas insaciables de nuestra vista. Todo lo que usted desea con sus ojos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8 lo dice. Otro pasaje, hermanos, señala que los ojos son las ventanas del alma, porque refleja lo que tienen las personas dentro de ella. For Ecclesiastes 1:8. Primera Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Pero dice que refleja lo que tiene las personas dentro de ella. En sus ojos, hermanos, cuando usted se ve en un espejo y usted se puede ver a través de ello, ¿qué es lo que usted ve en él, en sus ojos? ¿Qué puede verse usted reflejado ahí en sus ojos, hermanos? Y hay dos cosas que se pueden reflejar, hermanos, realmente. Luz o oscuridad. En otras palabras, ¿está reflejando la luz de Dios o está reflejando las tinieblas de Satanás? Así lo dice la Escritura, hermanos. Así lo dice. Y en esta categoría, hermanos, de tentación, el maligno usa la atracción externa, inherente, buena, como el deseo de una casa, hermanos. ¿Quién no desea una casa nuevecita, hermanos? Que no le falle nada, hermanos. Que tenga todo lo necesario dentro de esa casa nueva. ¿Quién no desea, hermanos, un auto del año? ¿Quién no desea, hermanos, tal vez que tenga en aquella casa, aparte del auto, que tenga una piscina, una alberca? ¿Quién no desea, hermanos, tal vez tener en su vista mucho dinero? Porque todo eso nos llama la atención a través de nuestros ojos. Vemos a alguien, hermanos, con algo bueno y ya lo deseamos. Y en vez de decimos, muchas veces decimos, él no lo merece, yo sí me lo merezco. En nuestros trabajos, él no merece el puesto de supervisor, yo merezco el puesto de supervisor, etcétera. Pero son nuestros deseos, hermanos, ¿de qué? De nuestra vista, de nuestros ojos. La externa, hermanos. ¿Sí? Como el deseo, hermanos, tal vez de aquel viaje. Pero en ocasiones, hermanos, aquellos deseos se vuelven malos. Como aquella codicia que tuvo Eva, hermanos, cuando deseaba qué cosa, aquel fruto que Dios había prohibido, que le dijo, no comerás de él. ¿Sí? Y estaba yo me imagino a Eva, hermanos, que hasta se le estaba saliendo la baba así por un lado, deseando comerse aquel fruto que se miraba tal vez tan saludable, tan bueno. ¿Sí? Hoy en nuestro tiempo, hermanos, algo bien bueno sería una fruta, un mango, pero no un mango del talacho, de la pala, no, hermanos, un mango saludable, así, deseable, tan sabroso. Ahora que fuimos para allá, hermanos, para República Dominicana, hermanos, yo me quedé sorprendido con las cosas de la vegetación de allá, hermanos. Hasta quería más, pero ya no se pudo. ¿Sí? Hermanos, vemos aquí nosotros, en nuestro país, o en otro país, los aguacates. ¿Sí? Aguacates como de este tamañito,
Hay otros que están más grandotes, hermanos, pero los aguacates de República Dominicana eran deseables, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque estaban como de este bueno. Los aguacates, hermanos. Las guayabas que conocemos nosotros están de este tamañito. Una guayaba ya, hermanos, estaba completamente entera en su mano y estaba como tanto así, la guayaba. El mango, ni se diga, hermanos. Un mangote así, grandote, bien sabroso. ¿Sí? Eso era como deseable para mí. ¿Sí? Y esto es lo que, y lo estoy poniendo en este aspecto, hermanos, como a Eva. ¿Por qué? Porque para Eva, hermanos, aquellos deseos que ella estuvo visualizando, viendo claramente aquel fruto que Dios le había dicho que no comiera, ¿sí? Era una codicia. Y entre más nosotros estamos visualizando, más estamos codiciando y más lo estamos deseando. Pero ¿qué cree, hermanos? Ante los ojos de Dios es, ¿qué es? Pecado. Pecado, hermanos. Y este es el segundo enemigo que tenemos nosotros como cristianos, hermanos. Los deseos de los ojos. El diablo, hermanos, y lo podemos ver en Génesis 3:6 o Josué capítulo 7, versículo 21, lo que estoy hablando, hermanos. El diablo, hermanos, trató de tentar otra vez a Jesús por medio de los ojos, cuando le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús? Si te postraras delante de mí, ¿qué dijo? Te daré todo esto que tú estás viendo. ¿Se fija, hermanos? ¿Cómo Satanás puede entrar, hermanos, a tentarnos con nuestra vista? ¿Sí? Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9 nos dice la historia esa, hermanos. Ahora, la tercera y última enemigo, hermanos, del cristiano. La vanagloria de la vida. The vanity of life. O vanaglory of life. Como lo queramos poner, hermanos. Ahí en la primera carta a Juan capítulo 2, versículo 16 nos lo dice. Y este tercer enemigo, hermanos, del cristiano, tiene que ver con todo aquello que apela a la jactancia, a todo aquello que apela a la arrogancia, a todo aquello que apela con orgullo, todo aquello que apela con soberbia. En esta categoría, hermanos, de tentación, el enemigo usa la contemplación del logro personal, hermanos, del logro personal. Como ejemplo, un título académico, como riquezas, bienes materiales, popularidad, como queriendo ser el number one, como dicen por ahí, ser el número uno, ¿sí? Y hacer todo para vanagloriarse y que lo puedan notar el resto de las personas, hermanos. ¿Sí? Show off. Generando una actitud, hermanos, anárquica, de autosuficiente, entre otros. Pero ¿cómo, hermano? Dele vuelta ahí donde estamos, hermanos. En Juan. Pero váyase hasta la tercera carta de Juan, hermanos. La tercera carta a Juan. Versículos 9 y versículo 10, hermano.
¿Sí? Fíjense lo que dice. Tercera carta a Juan, versículo 9, versículo 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener, ¿qué cosa, hermanos? El primer lugar entre ellos. ¿Qué dice? No nos quiere recibir o no nos recibe. Por esta causa, dice Juan, hermanos, si yo fuera o si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, ¿qué dice? Se les prohíbe, hermanos, y los expulsa de la iglesia. Y esto da tristeza, hermanos, ¿sí? Porque se ha visto también dentro de la iglesia como predicadores, lamentablemente, hermanos, no quieren recibir a otras personas. Como predicadores, hermanos, también quieren llamar la atención. Como predicadores quieren ser reconocidos como el número uno, hermanos. Y se olvidan por completo de dónde verdaderamente son o de quiénes son verdaderamente. Recuerde como dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a decir, unos que de esta persona, otros que del otro, y luego dice, ¿y quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Allá en Mateo capítulo 16 lo encontramos a partir del versículo 13. Hermanos, tengamos mucho cuidado nosotros de este tercer enemigo, que es la vanagloria de la vida. Cuando la persona cae de ello, hermanos, por el orgullo, por la soberbia, por la arrogancia, por la jactancia, ¿sí? Esa persona, ese hermano, esa hermana, es presa fácil para Satanás. Cuando la persona cae presa fácil de la vanagloria de la vida, hermanos, ya no existe lucha contra la carne, porque es un indicio que el maligno ha ganado. Ha ganado, hermanos. Y recordamos lo que dije, Efesios 6, porque no tengo lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las regiones celestes. Y dijimos que este es Satanás. Por eso dijo Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios. Y ahí nos da la lista, hermanos, cuál es la armadura de Dios para no caer en ninguno de estos enemigos de Satanás. Los israelitas cayeron en esa tentación. Nehemías capítulo 9, verso 16. El diablo tan atrevido trató de tentar a Cristo por tercera vez, hermanos. Pero Cristo Jesús venció la tentación. Nosotros, en nuestros días, lidiamos a diario, hermanos, con esta tentación. Porque como predicadores tenemos que cuidarnos las tres Fs, hermanos. Como cristianos debemos de cuidarnos de ello. Número 1, la primera F, la fama, hermanos. La fama. Si usted se siente famoso, déjeme decirle que Dios lo puede humillar. Y si usted se humilla a Dios, Dios lo va a exaltar, hermanos. Así lo dice la Escritura. Esa es la primera F. La segunda F, hermanos, se dice las faldas. Aquellos predicadores, las faldas, mujeres. Y la tercera F, hermanos, es la fortuna. La fortuna. Dinero mal habido, hermanos. Dinero malo.
Y dice la Escritura, hermanos, ahí mismo en Juan, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tenemos que lidiar, hermanos, con las atracciones de este mundo. El apóstol nos recuerda, hermanos, que este mundo es efímero, y que es pasajero solamente. Usted y yo solamente vamos de paso. Y este mundo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre, hermanos. En conclusión, el apóstol Santiago, hermanos, hace una conexión con el apóstol Juan. Allá en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y el versículo 7. Y dice así, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. Número 1, vamos a someternos a Dios. Y todos aquellos deseos de la carne, aquellos deseos de los ojos y aquella vanagloria de la vida, hermanos, nuestro Dios los quitará de nosotros. Pero si usted le da oportunidad a Satanás lo va a hacer esclavo ¿de qué? De esos deseos de los ojos, de la carne, perdón, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Y siendo esclavo, va a estar difícil salir de ello, hermanos. Pero el que sí le puede ayudar, ese se llama Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a usted y a mí, a ser vencedores. Estamos llamados a vencer, hermanos, esos 3 enemigos, incluyendo al diablo, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Versículo 11, perdón. Pero Romanos 8:37 dice que usted y yo somos más que vencedores. Que Dios nos ayude a ser de esos vencedores que Dios desea que sea usted y yo. Que Dios les bendiga y gracias por su atención, hermanos. Vamos a ser despedidos con una última oración, pero si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el momento de hacerlo. Paulito. Por Coqui y por Paulito, claro que sí. Por Paulo. ¿Alguien más, hermanos, que quiera pedir las oraciones? Una tía, Ivette, que esta mañana se dio vuelta en uno de esos razors grandotes y se quebró las costillas y ahorita está en el hospital, en El Paso. Claro que sí. Y una hija de un vecino, se llama Amanda, creo que tiene cirugía hoy o mañana, temprano en la mañana. Claro que sí. ¿Alguien más que quiera pedir las oraciones? Hermano. Mi hermano Sotero, su mamá de él, su hermana Pili, por la hermana Ana y la hermana Juanita, todos los enfermos espiritualmente y físicamente, y por mí y por toda mi familia. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Ana Olga. Nuestros hijos. Claro que sí, hermano. ¿Alguien más, hermanos, que quiera pedir las oraciones? No queremos dejar a nadie en fuera. Estar orando por la familia Cabral, hermanos. Ellos es una familia grande, ¿verdad? Aparte son de una tribu que se llama Lipan Apache, ¿verdad? El hermano, el patriarca, como les he dicho yo a él está muy delicado de salud en el hospital. Ayer tuvimos la oportunidad de visitar con la familia ahí en El Paso. Le iban a hacer un estudio para ver si su cerebro había todavía sensibilidad, movimiento y todo eso, ¿verdad? Pero iba a durar 24 horas para que Dios obre, hermanos. Los médicos tienen una palabra, pero la palabra principal es la que dice nuestro Dios.
es la principal. ¿Sí? Vamos a estar orando por toda la familia Cabral y que se haga la voluntad de nuestro Dios. Por la señora Berta también Dávila, en Monterrey, que también ya no hay nada más que hacer, al parecer. La verdad, ya la están desahuciando a ella con un cáncer. Entonces, que Dios tenga misericordia y que obre si es la voluntad de ella. ¿Alguien más, hermanos? Hermano. Ujú. Señor, con la vida. Padre, le pedimos por todas las peticiones que se han hecho, Padre, por los que están adoloridos, Señor, de sus golpes que han dado, Señor. Padre, le pedimos que usted sea quien restaure sus heridas, Señor, sus enfermedades también, Señor, que están pasando, Señor, tribulaciones. Padre, le pedimos que sea usted quien responda a cada petición que se ha hecho, Señor. Y así, Padre, que tengamos buenas noticias, Señor, de lo que usted ha hecho, Señor. Padre, le pedimos también que nos cuide y nos aparte de todo peligro, donde quiera que vayamos, Señor. Y que siempre estemos, Señor, con eso en mente, que de la vanagloria de la vida, Señor. Padre, que somos, Señores,